Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 17. Buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan a través de las redes sociales y que están conectándose a través de Facebook, a través de YouTube también. Los invitamos a que nos acompañen también a participar en esta lectura. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 17. Leo la escritura que dice de la manera siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Oramos. Señor, te damos las gracias, te bendecimos en esta noche y te damos gracias, Señor, no solamente por la vida y la salud, sino porque cada día de servicio, cada día de reunión, tú nos hablas a través de tu palabra. Creemos, Señor, sinceramente que en cada oportunidad, Señor, de un mensaje, en cada oportunidad, Señor, donde tu palabra es expuesta o predicada, tú nos estás hablando, Dios. No necesitamos, Señor, manifestaciones poderosas de quizás, Señor, que puedan decir o evidenciar que tú estás allí. No necesitamos, Señor, que se muevan los cielos o que se mueva la tierra para que la gente pueda creer que tú estás allí, Señor. Necesitamos oír tu palabra y con ella oímos tu voz, Señor. Guíanos, dirígenos, corrígenos, Señor amado, y háblanos que es lo más importante, que es el deseo nuestro, Señor. Y aún, Señor amado, para aquellos que no te conocen, háblales, que tu Espíritu Santo ministre sus vidas, Señor, y llegue, Padre amado, a hacer o a cambiar lo que tenga que cambiar, Señor, en cada corazón. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta noche lleva por título la decisión de creer o no creer en Jesús. La decisión de creer o no creer en Jesús. Nos encontramos ante una de las porciones bíblicas, y esto que voy a mencionar es para algunos probablemente ignorado. Para algunos probablemente digan, sí es cierto, comparto el pensamiento del pastor. Una de las porciones bíblicas que pueden generar controversia, que pueden ser las preferidas para vivir tranquilos, sin ningún tipo de compromiso. Puede ser una porción, hermanos, también que pueda ser motivo para reflexionar, para pensar cuál es la verdadera intención de Dios al inspirar a Juan en esta porción para escribir estas palabras. O simple y sencillamente para causar un debate, o para iniciar un debate en cuanto a posiciones o no posiciones de lo que creo o lo que se piensa en cuanto a esto. La controversia se genera, hermanos, cuando dos grupos que tienen diferentes tipos de opinión o postura ante una porción bíblica chocan y cada uno quiere defender su postura. Allí es donde se genera una controversia. Y les digo, esto puede ser para algunos importante, para otros puede ser a lo mejor sin importancia, sin razón, simple y sencillamente nunca lo he oído y para mí es irrelevante lo que está aconteciendo. Pero para aquellos que genera controversia, se trata de defender una posición. El que vive tranquilo, sin compromiso, deposita su fe no en Jesús, no en el sacrificio de Jesucristo,
Deposita su fe no en los méritos o en la obra del Señor Jesús, sino en un universalismo que le da cierta seguridad, sin tener que esforzarse, sin tener que hacer nada, sin tener que moverse o gastarse, simple y sencillamente esperando tranquilo en su hogar, en su casa, en su trabajo, en su vida, cuando todo termine, y esperar lo que vaya a suceder. Y este universalismo para estas personas que viven tranquilos es la confianza y la supuesta seguridad de que todos vamos a estar un día con Dios en el paraíso. Y los que piensan en reflexionar, los que intentan saber más de las Escrituras, los que quieren oír más la voz de Dios, los que desean saber más lo que dice la Escritura, entonces prestan atención, prestan oído, quieren que Dios nos hable o les hable a través de las Escrituras, y no se creen solamente todo lo que está diciendo el predicador, sino que toman la decisión probablemente de indagar en sus casas, probablemente de tomar notas, de hacer apuntes a la hora del mensaje, para que después puedan corroborar, probablemente no teniendo a lo mejor una experiencia teológica o algún conocimiento del tipo bíblico, simple y sencillamente para repasar, porque su deseo es aprender más. Entonces están reflexionando, ¿verdad? Porque es allí donde empieza la posición, o se toma la decisión de creer o no creer en Jesús. Cuando tú solamente estás oyendo, entras al servicio y estás escuchando lo que dice el pastor o el predicador, y de la misma manera que entraste sales y estás probablemente aquí cumpliendo una cuota en cuanto a tu religión o en cuanto a lo que supuestamente crees, y sales y empiezas a vivir tu vida normal como que lo que viste en el servicio o lo que pasó en el servicio no ha pasado, entonces esto no importa en realidad. Pero para aquellos que viven bajo la luz del Espíritu Santo o bajo la cobertura de Dios, que le han entregado su vida al Señor y que anhelan conocer más de Dios, entonces están anhelando. Salen del servicio con una intención de saber más de Dios, probablemente indagando por su propia voluntad en cuanto a lo que se ha dicho o lo que se ha puesto en el tema. Y es allí, hermanos y amigos, donde el creyente verdadero ejerce la fe como hijo de Dios. No solamente decir, yo creo en Jesucristo, voy a la iglesia, me siento, escucho el sermón, canto unas alabanzas y me voy a mi casa y empiezo a vivir mi vida. No, porque el creyente verdadero pasa un tiempo también meditando lo que ha dicho el pastor, tratando de fortalecer más su fe. Y no esperar a que el servicio del domingo ya acabó o el servicio del viernes ya acabó y hasta la próxima semana que diga el pastor o que exponga otro tema, entonces es cuando voy a ir a sacar la Biblia o voy a abrir mi aplicación de mi celular y entonces ya volveré a escucharlo. No, porque el creyente verdadero está anhelante de oír la voz de Dios. Amén. Entonces, el mensaje de esta noche no va a ser enfocado en la controversia, porque no es mi deseo debatir con nadie. No quiero yo exponer una porción de la Biblia para exponer qué es lo que yo pienso, ni tampoco quiero debatir con nadie para saber qué es lo que piensan. Pero lo que sí quiero, esa sí es mi intención de verdad, es quitar de la mente ese universalismo que acomoda a la gente. Quitar de la mente de los que oyen la palabra ese deseo de vivir tranquilos, de estar esperando una supuesta seguridad o dejar de tener esa supuesta seguridad en algo que no han creído en realidad. Y digo algo porque no creen en nada. Solamente se está esperando a que se acabe el tiempo y se aseguran o se agarran del aire, literalmente, porque no hay nada donde estén sostenidos. ¿Verdad? Entonces, y también para nosotros, voy a desglosar este mensaje en 2 puntos. En primer lugar, trataré de quitar ese pensamiento, como les dije, del universalismo. Y luego vamos a ver qué quiere decir o qué nos quiere enseñar el apóstol Juan en esta porción tan importante para tomar una decisión, para los que quieren conocer más de Dios, de creer o no en Jesucristo.
Entonces vamos entrando al tema. Y el punto número 1 vamos a ver, o como punto número 1 vamos a ver cómo anulamos el pensamiento de esta salvación universal. De manera rápida, lo que quiero dar a entender o expresar cuando hablo del universalismo de salvación es que toda la gente cree, hablando de la gente religiosa, que Dios no es tan malo como para condenar a nadie, que probablemente teniendo una vida normal o más o menos correcta, al final del tiempo, al final de tu vida, pues Dios tendrá misericordia y te llevará a vivir eternamente con Él. Porque Dios nos ama, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y probablemente esas sean las frases que acomodan a este tipo de personas que creen en este universalismo de salvación. Y aunque es cierto, parte de lo que leímos, y lo vamos a volver a leer, San Juan 3:17, porque es verdad esto que vamos a leer, dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bien podríamos aludir que Dios ha prometido y proveído una salvación universal, leyendo lo que acabamos de leer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y pudiéramos decir, o la gente que se acomoda a este pensamiento, pudiera amarrarse en este versículo y decir, allí está escrito. ¿Es verdad o es mentira? Y la verdad es que es verdad, allí está escrito. Pero si uno no hace un poquito de esfuerzo para estudiar las Escrituras, este versículo pudiéramos nosotros quedarnos en el aire sin saber qué contestar, sin saber qué decir, porque ciertamente dice la Escritura que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces se acomoda perfectamente a un universalismo de salvación. Porque Dios ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. Y allí está, y yo me agarro de ese versículo y me olvido de todos los demás versículos de la Biblia, porque esa es mi fuente de vida, esa es mi fuente de salvación. Si las personas se aseguran o están seguras con esta porción de la supuesta provisión, no tienen necesidad de hacer nada, no hay compromiso, no hay un deseo de enfrentar, de buscar nada. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha hecho todo y no necesito yo hacer más nada. Pero ¿qué está diciendo en realidad esta porción? Es lo interesante. ¿Qué es de verdad lo que el apóstol Juan está diciendo en esta porción? Inspirado, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Dice Hebreos que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Perdón, 1 de Pedro. Pero aquí el punto, hermanos y amigos, de esto es que, ¿qué nos está diciendo Pedro en esta porción? Simplemente leerlo. Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo. Creo que es este punto exacto, este punto donde Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, donde se genera, hermanos, esa confusión. Simplemente sacando estas palabras de contexto, generan una seguridad falsa. Tomando esta porción específicamente, genera una esperanza falsa. Pero en realidad eso no es lo que quiere decir el apóstol Juan. Lo que en realidad está diciendo, y lo vamos a ver ahorita un poco más desglosado, un poco más explicado. Lo que en realidad está diciendo en este versículo 17 es que Dios está insistiendo en que el objetivo y propósito de enviar a su Hijo es proveer al mundo de un recurso, porque el mundo se encuentra en una condenación eminente.
Vayamos al verso 16 que no leímos de San Juan 3. Después llegaremos al verso 17, lo acomodaremos con la porción y vamos a ver en realidad lo que está diciendo y lo que le estoy diciendo. Porque Dios no está hablando de que hay una seguridad. Dios está diciendo o está insistiendo en el propósito y en el objetivo de Jesucristo al venir a la tierra. Verso 16 de San Juan 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La humanidad en su totalidad general, incluyendo a los que ya conocemos del Señor, en su momento nos encontrábamos y se encuentran bajo un juicio inminente por la condición de pecado en la que vivíamos o en la que están viviendo. Y eso es no exactamente cuando Jesús vino que se dio a conocer esto, sino desde antes de que Jesucristo viniera. El mundo y la humanidad ya se encontraban en esa condición. Había un juicio, o se iba a ejecutar un juicio. Y ese juicio no se iba a detener por nada. Entonces el mundo se encontraba en esa condición. Antes de que Jesucristo viniera, si Dios no hubiera enviado a su Hijo, el mundo estuviera esperando un juicio final. Y probablemente ese juicio hubiera sido ejecutado por el mismo Señor Jesucristo. San Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. El versículo 27 también de San Juan 5 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo de hombre. Entonces, Jesucristo vino como representante de Dios con el objetivo de ofrecer salvación a toda la humanidad mediante la fe en Él. Analicemos otra vez el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, vean el espacio o vean la coma que está. Porque de tal manera amó Dios al mundo, coma, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, ha dado la provisión. Dios ama a la humanidad y provee un recurso. Dice más adelante, para que todo aquel que en Él cree, o sea, el que va a recibir este beneficio, tiene que ejercer la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque dice el verso más adelante, no se pierda, o sea, el hombre y la mujer sin Dios está en condenación. Entonces el punto y el objetivo de Dios es que no te pierdas, que tengas vida eterna, pero que esta vida eterna sea recibida mediante la fe en Jesús. Entonces el objetivo de Dios es proveer al mundo un recurso para que no se pierdan, de proveer un medio para que no se pierdan, porque el juicio de Dios es inminente. Va a haber un juicio para cada hombre, va a haber un juicio para cada mujer, para la humanidad entera. Por eso, ahora en el versículo 17, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El verso 17 vuelve otra vez a decirnos que Dios está insistiendo en el recurso que está proveyendo y la fe que se debe de aplicar en su Hijo. La cita no está diciendo por ningún lado que nosotros le veamos que Dios está anulando el juicio a través de la persona de Jesús. ¿Están conmigo? Amén. Dios no está anulando el juicio. Dios no está, hermano, ignorando los acontecimientos que van a venir porque Jesucristo haya venido.
Dios está diciendo en el mundo, hay un juicio que viene, el mundo está en condenación, la gente se va a perder, pero yo voy a proveer este medio, y este medio es Jesucristo. Entonces todo aquel que quiera salvarse de ese juicio inminente, tiene que ejercer la fe en Jesús. Porque no envió Dios a Jesús para juzgar. Esto no quiere decir que Jesucristo no esté o que no vaya a juzgar al mundo. Y que Él no vaya a hacer un juicio en un tiempo. No sé en qué tiempo. Hablando por espacio. O que Jesús no tenga la autoridad. Va a hacer y lo va a ejecutar. El punto es que en su primera venida, Dios no envió a su Hijo para hacer ese juicio o para condenarlo, sino para proveerle los medios. En este caso San Juan 1 dice, hablando de Jesucristo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, había un plan de Dios. Dios proveyendo este recurso para que la gente se salvara. Entonces, Dios está insistiendo en este versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Está diciendo ciertamente, completándolo con el verso 16, porque hay una humanidad que se está perdiendo y que se está condenando. Y Dios no quiere que se pierda. Dios no ha proveído el recurso para que la gente se pierda, pero sí está proveyendo el recurso para que la gente crea en ese recurso que es Jesucristo. Y no está hablando de un universalismo, o de una salvación general para todos. Están acá, hermanos. Les voy a pedir que me estén atendiendo. No es el tiempo de estar mandando mensajes, porque distraen a los demás. Leamos juntos el versículo 16 y 17. Porque en realidad esta porción que acabamos de leer se acomoda para creer en una falsa enseñanza. Pero si nosotros lo hacemos un poco más personal y cambiémosle algunas palabras, que lo podamos leer personalmente o individualmente, quizá dijera de esta manera: si ponemos nuestro nombre allí o si lo hablamos como si fuera Dios hablándote a ti solamente y no de manera general. Verso 16, voy a parafrasear estos dos versículos, ¿verdad? Para que lo podamos entender un poco más. Verso 16 y verso 17. Porque de tal manera me amó Dios, que dio su Hijo unigénito, para que yo crea en Él y no me pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarme, sino para que yo sea salvo por Él. Entonces, si nosotros unimos estos dos versículos, ya no está hablando de una seguridad de salvación, sino que está hablando de un recurso, de una provisión de Dios para que nosotros obtengamos la salvación, ¿verdad? Pero que ese recurso y esa provisión tiene que ser recibido y creído por la persona. Entonces, allí ya se anula completamente esa falsedad o esa seguridad que no tiene fundamento. Aunque Jesucristo tenía la autoridad para juzgar y para sentenciar al mundo en ese momento, Él no lo iba a hacer en ese momento todavía. Fíjense, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Perdón. O sea, no es, hermano, Dios muestra su amor en este momento. Actualmente, ahorita que estamos aquí predicando. Porque Dios te está hablando. Porque Dios nos está hablando a través de su palabra. Porque vivimos en delitos y pecados, dice la Escritura. Porque el hombre sin Dios está muerto, camino a la perdición. Pero dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí está otra vez la manifestación de amor de Dios hacia el mundo, pero proveyendo un recurso para que el mundo sea salvo a través de Jesús. Amén.
Ven entonces, este versículo 17 se desacomoda el pensamiento del universalismo cuando le damos un estudio, y no es un estudio profundo. Solamente estamos repasando 3 versículos, pero dándoles la asignación correcta, dándoles la exégesis correcta. No profundamente, les vuelvo a repetir, pero sí lo vemos ya entonces acomodado. Dios provee el recurso, Dios ama al mundo, pero provee un recurso para que el mundo sea salvo a través de él, ¿verdad? Pero Dios insiste en el versículo 17 que este recurso es para que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Y Romanos 5:8, Dios muestra su amor otra vez, para que nosotros creamos en él, porque Cristo murió por nosotros cuando nosotros aún éramos y somos pecadores. Entonces, el pensamiento de esta salvación universal se rompe o pierde totalmente su valor o su peso cuando se lee esta porción acomodada exactamente cuando la Escritura o como la Escritura nos lo muestra a nosotros. Dios nos provee ese Salvador para que creamos en Él y evitemos esa condenación o ese juicio que nos puede llevar a una condenación eterna. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver, este punto es de creer o no creer en Jesús, ¿verdad? Porque ya vemos que esta fe quizás sin fundamento es desmoronada. Ahora el punto es creer o no creer. Hemos analizado estos 2 versículos que dicen en verdad, haciendo una interpretación de las Escrituras, utilizando el contexto de ellas. Pero increíblemente, a pesar de que lo hayamos hecho de esta manera, estoy seguro que a lo mejor todavía existen y habrá y seguirá habiendo más personas que no crean, que toman la decisión de no creer en Jesús, aludiendo probablemente a la inseguridad que hay de la veracidad de las Escrituras, o probablemente aludiendo a la inexistencia de Dios y diciendo solamente eso está escrito allí y sabrá Dios quién escribió ese libro. No sé si Dios existe en realidad. Negando la existencia de Dios mismo. Y fíjense lo que dice Romanos, acompáñenme si pueden, en Romanos 1. Porque es en esta posición, cuando el hombre se niega a creer, cuando el hombre se niega a poner atención a lo que dice la palabra, cuando el hombre se niega a ejercer la fe o a recibir la fe a través de la provisión de Dios, es cuando entonces el hombre se hace autorrecipiente del juicio de Dios. Dice el verso 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O sea, hay hombres que están deteniendo la justicia, que viven en impiedad, que no les importa lo que Dios está diciendo. Verso 18, verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios es claro en pocas palabras. Dios se deja ver manifestación visible de Él. Dios deja que vea su poder y su grandeza, pero el hombre las ignora. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. Ver lo que ocasiona todo esto de no creer en Dios, de dejar de lado las manifestaciones de Dios. Dios los abandona en su propio pensamiento y los deja que crean lo que ellos quieren creer. Basado no en que Dios es malo, basado en el pensamiento y en la decisión de cada hombre. De modo, dice, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces el hombre toma la decisión. O sea, Dios está proveyendo el medio, Dios está proveyendo el recurso, Dios está dando y aún insiste en que veas en la condición que estás y que Dios te está proveyendo todo eso. Pero el hombre toma la decisión. Y aquí solamente hay dos caminos: creer o no creer. Recibir lo que Dios te da o no. Y la incredulidad se vuelve la base para la condenación, dejándonos ver o sacando a la luz la rebeldía y demostrando cómo en realidad estamos viviendo. El verso 18 de San Juan 3 dice: el que en él cree, fíjense las palabras que dice el Señor, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ven que si nosotros unimos versos 16, versos 17 y versos 18, totalmente estamos viendo cómo Dios es proveedor, pero que el juicio de Dios no se anula, pero que hay una salvación que se recibe a través de la fe en Jesús. Pero el que no lo quiere recibir, no dice la Escritura, Dios le ejerce un juicio instantáneo. Dice claramente, el que no ha creído en el, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el hombre mismo se juzga y se condena a sí mismo por no creer en el Hijo de Dios. Muchas excusas pudieran dar los que no creen en Jesús para poder justificar esta falta de fe que tiene. Pero las Escrituras no se equivocan. La palabra de Dios jamás se va a equivocar. Amén. La palabra del Señor, hermanos, no nos va a dejar a nosotros abandonados en el limbo para que quedemos nosotros especulando y pataleando para saber si es verdad o no es verdad. Sencillamente dice la Escritura, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el hombre toma la decisión. Y es aquí, hermano, donde es lo importante: ¿crees o no crees? Aquí ya no se trata de lo que yo expongo, aquí ya no se trata de lo que yo quiero, porque en realidad, si se tratara de lo que yo quiero, todos hicieran conforme a la voluntad del Señor, porque ese es mi deseo también. Pero cada uno toma la decisión. Y estos hombres o mujeres que no creen al Señor o que no quieren creer en el Señor, en realidad lo que están diciendo es que les encanta vivir en la vida que están llevando. Vean conmigo el verso 19 de San Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí ya no se trata, hermanos, de que creo o no creo en Jesús, de que Dios haya proveído un Salvador o un Mesías que rescate nuestras vidas. Aquí se trata ya más de que el hombre y la mujer están viviendo en pecado y les encanta vivir en esa situación y están ignorando voluntariamente la provisión de Dios. Por eso el verso 19, y esta es la condenación. O sea, por este motivo te vas a condenar. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas
que la luz. En otras palabras, porque Jesús vino al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero el mundo dijo, no, yo quiero vivir en tinieblas. ¿Me entienden? Entonces, este es el punto de la condenación de aquellos que van a ser condenados. ¿Por qué? Porque no han creído, han tomado la decisión de no creer. Cuando tú vienes a la luz, si estás en lo oscuro y vienes a la luz, ¿por qué llegas a la luz? Pregunto. Porque cuando tú estás en una oscuridad, probablemente quieres estar viendo algo. No estoy hablando de tu obra, de cómo vives o de quién eres. O sea, estoy hablando de un ejemplo. Cuando tú estás en algo oscuro y tú llegas a la luz es porque tú quieres ver probablemente algo que está allí o traes algo que no lo puedes ver en las tinieblas. O sea, tú vas a exponer. ¿Sí o no? Pero el que está en tinieblas no le interesa exponer. Cuando tú oyes el mensaje de la palabra de Dios, recibes a Jesucristo, vienes a la luz y la palabra expone tu maldad, expone tu pecado, expone la condición en la que vives. Pero como tú quieres de Dios, tú quieres venir, estás oyendo el recurso que Dios te está dando, estás escuchando que Dios quiere que no te pierdas, entonces tú vienes a la luz. Y tus obras son expuestas en la luz. Tu pecado es expuesto en la luz. ¿Y qué pasa? Porque has venido expuesto a la luz, ¿verdad? El Señor te da el perdón. Aunque hay un proceso, pero estamos hablando para ser exactos en este punto. Pero el que no, dice el verso 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí ya no se trata de que, es que ahorita no estoy preparada para ir a la iglesia. No, el hombre vive en maldad, ama la maldad y quiere vivir en esa maldad. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz, verso 20, para que sus obras no sean expuestas. O sea, en realidad están rechazando a Dios. En realidad lo que ellos están ignorando no es, hermano, al predicador, no es al pastor, no es a la hermana que te está dando el tratado, no es al hombre que está en la esquina predicando el evangelio, no es aquel que está poniendo un mensaje, le están ignorando a Dios mismo. Y esa es su condenación. Dice 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, hablando de Jesucristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. O sea, si nosotros pensamos que Dios nos va a salvar porque Dios es tan bueno y no puede condenar a nadie, y nosotros estamos viviendo una doble vida, imagínense, ¿hay relación eso con esto? ¿Con lo que acabamos de leer? Este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, todo el tiempo, en otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Juan en su primera carta es que esto es lo que todo el tiempo hemos oído de Dios. Esto es lo que todo el tiempo se ha predicado de Jesucristo. Esto es lo que todo el tiempo se ha hablado del Señor a través de su palabra. Y esto es lo que todo el tiempo seguiremos predicando, que Él es luz. Y no hay tinieblas en Él. Amén. No hay relación, en pocas palabras, Dios con el pecado. No hay relación tinieblas con luz. Entonces no podemos nosotros estar creyendo en que Dios es tan bueno y nos va a salvar, simple y sencillamente porque así se nos acomodó a nosotros. No. Entonces, el hombre es condenado, el hombre decide no creer en Dios y es condenado. ¿Por qué? Porque él ha tomado esa decisión. Él o ella han tomado esa decisión. Pero la otra cara de la moneda, el verso 21, o sea, aquí es, por eso que les dije al principio, en este segundo punto, es donde se toma la decisión. El hombre vive en tinieblas, se esconde en sus tinieblas porque ama las tinieblas y no quiere que sus pecados o sus obras sean expuestas a la luz.
¿verdad? Entonces se esconde en las tinieblas porque eso es lo que le gusta. Pero al contrario, el otro cara de la moneda es aquel que ha oído la palabra, que ha escuchado que Dios ha dado un proveedor, que ha escuchado que Dios ha dado un recurso para que no se pierda. Entonces no le importa que sus obras sean expuestas en la luz. Porque lo que quiere él o ella es no llegar a ese punto de condenación, sino seguir creyendo, ¿verdad? Que hay una seguridad. Y fíjense, ahora sí voy a hacer un espacio que probablemente se acomode a ese universalismo, pero no lo es en realidad. Sino que si tú sigues creyendo que Dios es tan bueno, que no te puede condenar, ¿verdad? Y que al final del tiempo te vas a ir con Él, entre comillas. Al escuchar este mensaje se puede hacer real eso. Pero porque cambias la mentalidad del universalismo a creer en la provisión de Dios. Verso 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. El que no tiene miedo de que le den el consejo por la palabra de Dios, viene a recibir el consejo de la palabra de Dios. Mire, hay gente que dice esta frase, y yo creo que muchos la han oído. ¿Es malo si hago esto? No voy a decir qué. Cuando preguntan si es malo si hago esto, ellos saben que es malo. Pero quieren que tú le digas que no es malo para que lo hagan con más tranquilidad. Y probablemente lo van a hacer, eso que tienen en mente. Pero el que viene a recibir el consejo no viene y pregunta, ¿eso es malo o eso es bueno? Sino que él sabe, ella sabe que eso es malo y que lo puede perjudicar. Y también sabe que es bueno y que lo va a bendecir. Pero dice el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que la gente sepa que tú eres un hombre, una mujer de Dios. Para que la gente sepa que eres un verdadero creyente y que no eres un cristiano religioso de cada semana. Y que llegas a la iglesia y escuchaste el mensaje y a saber por dónde entró y a saber por dónde salió. Y que te fuiste a tu casa y no pasó nada. Y que no te recordaste ni siquiera una sola cita de la que hablamos. Pero el que es y practica la verdad, viene a la luz y es expuesto en la luz. Y sus obras son reconocidas en la luz. Porque no tiene nada de qué ocultarse. ¿Saben por qué? Porque cuando ya nosotros venimos a la luz, somos engendrados, dice la Escritura, no de carne ni de voluntad de varón, sino en Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí, y con esto finalizo, aquí es donde se toma la decisión de creer o no creer en Jesús. A la luz de las Escrituras no hay una seguridad universal. Hay una provisión de parte de Dios. Hay un juicio inminente que va a ser ejecutado. Pero que Dios está proveyendo, y aunque Jesucristo va a ser el juez en ese momento, Jesucristo a hoy viene como la provisión para que tú libres ese juicio. Él ya ha pagado el precio, Él ya ha pagado el saldo. Está ahora solamente de que tú reconozcas quién eres y que vivas para Jesucristo solamente. Amén. Gloria a Dios. Cada uno es responsable de creer o no creer, de vivir en la luz o de vivir en las tinieblas, de recibir el juicio de Dios o de recibir el perdón de Dios a través de Jesucristo. ¿Quieres tú recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Y librar todo lo que el mundo no va a poder librar. Ven a Él. Entrégale tu vida. Vamos a orar, cierra tus ojos. Y dile al Señor si tú quieres
en esta oración. Probablemente sea la primera vez que tú escuchas la palabra del Señor a través de un mensaje. Probablemente sea la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pero hoy has entendido que no hay ninguna seguridad universal para nadie. Dios te está hablando en esta hora. Dios nos habla en esta hora a todos. Este es el punto decisivo. Este es el momento donde tú decides creer o no creer. Es el momento donde tus obras son expuestas en la luz si tú quieres. O ignora la luz y sigue amando las tinieblas. Pero si tú quieres venir a Jesús, ora conmigo y dile: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que te he fallado, reconozco que soy pecador, reconozco que soy una pecadora. Reconozco, Señor, que me he estado escondiendo, me he estado ocultando de tu luz, de tu palabra. Pero en esta hora, Señor, reconozco que no puedo seguir así. Necesito vivir una vida apegado a ti o apegada a ti, Señor, a tu palabra. Que mis obras, Señor, o lo que yo hago en mi vida no sea oculto, sino que sea expuesto a la luz de tu palabra. Que yo pueda vivir tranquilo o tranquila, Señor. Y que ahora sí yo pueda estar seguro en tus manos, Señor. Y no dependiendo de una fe falsa, de una fe depositada en el aire, Señor. De una seguridad que nada me da, Dios. Sino creyendo exclusivamente en ti. En la provisión de Dios, en el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para que tú creas en Él y no te pierdas, mas tenga vida eterna. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir una vida santa, consagrada a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén.